Bueno, Shalom, bienvenidos. Esta es una noche especial, aunque podamos pensar en una cosa diferente. No hay nada que le baje la intensidad a lo santificado de este tiempo que tenemos ahora, que es el día de Shavuot. Realmente es retador, diría yo, ponernos una meta de pesas y para llegar hasta este momento. Y pues no me cabe duda que de alguna manera podemos habernos hasta desfocalizado en el hecho de cuál es nuestra meta a alcanzar y si hoy estamos cerrando verdaderamente un ciclo de crecimiento espiritual. Particularmente a mí me preocupa el hecho de que no tengamos programado. Por ejemplo, si ahorita ya son las 6 y algo, y si no vienen los demás hermanos, estamos ante la evidencia más fuerte de que si no estamos siendo empujados, nos desfocalizamos bien fácil. Y el partido fue muy temprano, eso no tiene nada que ver. Esa es una circunstancia que yo creería que deberían que debo de considerarla, ¿verdad? Sobre todo que vamos a abrir otro ciclo más. Pero bueno, nosotros estamos en una dinámica y hoy es el Shavuot, hoy es el día de la presentación de los panes con levadura, ¿verdad? A propósito de eso, recuerden que hablamos en Pesas sobre el ego y lo que es la egolatría o el inflarse, y que es lo que nos enseña Pesas a no tener leudado en nosotros. No estamos hablando de no crecimiento, y la clase anterior del ego tratamos de establecer eso, que diferenciemos entre que es una persona arrogante, ¿verdad? Una persona humilde que creemos que uno no es ególatra y el otro sí. El que tiene mucha seguridad sobre sí mismo, el que dice que va a llegar lejos, el que dice no, yo puedo, o el que se da a veces por ofendido, que cómo voy a estar yo en ese lugar si merezco más, y cosas por ese perfil que nosotros estamos acostumbrados a determinarlo como ego. Pues ya vimos que no es eso, no es ego, ¿verdad? En esencia, eso es la vanidad de la persona o la ínfula que puede haberse tomado. Y el otro, que también tiene su propia reacción, el otro extremo, como cuando hablamos de una persona que se siente poco, o una persona que cree que porque vive pobremente es humilde, y que nosotros los humildes o nosotros los pobres, o hacer pobreza es sinónimo de un ego anulado, y eso no es cierto. Hoy vamos a ahondar alrededor de ese punto, porque queremos dejarlo bien cimentado. Así que, ¿qué hicimos en Shavuot? ¿Qué hicimos en Pesach? Plantear que el ego de nosotros debe de estar anulado. ¿Qué estamos hablando ahora en este momento? ¿Cómo logramos hacer ese ego y cómo lo debemos de entender específicamente? Sobre todo que tenemos, todos nosotros tenemos ego. ¿Y cómo sabemos eso? Porque a partir de que nos ponemos limitantes en nuestra vida y no tenemos la capacidad de desarrollarnos como los seres espirituales que somos, tenemos ego. ¿Cómo yo puedo medir si tengo o no tengo ego? Si ya he logrado salvaguardar mis debilidades, mis problemas. Ya no son problemas, los entiendo como una oportunidad para avanzar espiritualmente y para llenar. Entonces vamos a ver esas circunstancias de una manera bien hecha. Así como de lo que se trata es avanzar, les quiero recordar entonces que ego es la autodefinición que tengo yo de mí mismo. Ese es el ego. Sea en una pobreza o en una limitante extrema, o sea el más abundado de las personas y crea que él es el todopoderoso, por ejemplo, desconectado de la gran matrix o de la eternidad. Ese va a tener ego. Es decir, ego es pensar que yo soy yo, y yo no soy yo. Nadie de nosotros es quien cree que es.
En el sentido de que usted, por ejemplo, piense, yo soy Oscar, pues. ¿Qué puede ser Oscar? Si no tenemos definido que somos un fractal del Eterno y que somos tan poderosos como la eternidad y el universo, seguimos siendo ególatras. Porque ególatra significa encapsularte en una limitante. Y cuando yo me defino que soy Moisés, en ese mismo momento me limité. Yo tengo que tener conciencia de que tengo una partícula, o sea, yo soy una partícula de una expansión del Eterno. ¿Y cómo yo voy a romper la concepción de que yo no tengo limitantes? Bueno, a través del ejercicio contemplativo. En Kabbalah siempre se ha mencionado la contemplación como uno de los métodos para alcanzar los niveles espirituales mayores, pero no explican mayor cosa, pues de lo que se trata es de contemplar mi realidad y contemplar la realidad ideal que yo debo de vivir, que yo debo de tener. Pero la contemplación que vamos a trabajar nosotros y que debemos de estar trabajando fehacientemente durante toda esta etapa que vivimos o de enseñanza que estamos programando es: yo me contemplo como el Eterno. O sea, contemplarme, verme, sentirme, tener esa conciencia, que ninguna de las actividades que yo haga se vean autolimitadas, se definan por una limitación. ¿Cómo así? Uno tiene lo que puede. ¿Qué es eso? Una frase de autolimitación. Si verdaderamente tuviéramos lo que pudiéramos, lo tuviéramos todo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de cubrirlo todo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo me miro como un fractal, estoy viendo el universo entero en mí. Si soy el universo entero en mí, en una expresión de una chispa de luz, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy el todo, que el todo está en mí. Y al mismo tiempo tengo que identificar el todo, el creador, en cada uno de ustedes. De ahí nace el respeto, de ahí nace el amor, de que yo no puedo aplastar ni dañar a nadie, ni desequilibrar mis emociones. ¿Por qué? Porque tengo el concepto de unidad, de Ejad completa, donde yo no voy a pretender quebrar a nadie, ni aprovecharme de nadie. Por eso es que el que aprende, por ejemplo, a desarrollar la abundancia, pero del lado de la Matrix, del otro lado de la Matrix, es decir, en la cápsula del ego, ¿qué va a pasar? Se volverá un explotador, un capitalista tirano o un comunista tirano. Que lo vemos, entonces los sistemas quedan afuera, quedan inservibles. ¿Por qué? Porque yo aprovecho el sistema en favor mío. Y con eso que quiero controlar para seguir teniendo. ¿Y por qué yo tengo la sed de tener más o de tener siempre más que los demás? Porque yo tengo la inseguridad de quién soy y no he entendido que yo soy el que hago la abundancia y que la abundancia la tengo en disponibilidad en cualquier momento. Dicho de una manera, ¿qué me importaría a mí regalarles a ustedes una silla si soy el fabricante de sillas? O un buen vino si yo tengo el viñedo. O la forma de cómo se hace cierta producción en algo que te va a dar un éxito industrial o comercial. ¿Por qué yo voy a tener miedo de transmitirle al otro el qué hacer? Porque se va a volver mi competencia. Y ya recuerdo yo el caso, no tan lejos, en Guatemala, de un personaje muy acaudalado y poderoso, hombre de negocios en Guatemala y Latinoamérica. Él está radicado en Guatemala. Él es señor John Javi, se llama, judío. Él se quiso meter él es
dominaba creo que la caña y no sé qué otras, pero quiso entrar a la industria de las telas, de los textiles. Y entonces hizo el abordaje a los textileros, los invita a una cena, ¿verdad? Los invita, les dice, miren, yo quiero entrar a ese negocio, quisiera que ustedes sean mis proveedores, y todos le tuvieron miedo. Dijeron, no le enseñemos, no le digamos cómo, porque todo negocio tiene un conocimiento, un know-how, ¿no? O sea, algo de cómo se hace. Y se negaron, le hicieron aparentemente el decir, nosotros vamos a ayudar, pero en la realidad lo bloqueaban. Él se entera de eso y dice, bueno, yo quise entrar a un negocio con ellos. Ya, pues, no, yo voy a pagar el derecho de piso. Se fue a otro país, se informó de cómo se hacían las telas y en lugar de comprarles a ellos y de meterse en el negocio con ellos, les puso la competencia. Y tronaron los otros. Después, no, venite, que no sé qué, que no sé cuánto. Nada, hoy a mi ritmo van a bailar. Claro, estamos hablando de una persona poderosa y además hábil mentalmente, de que sabe dónde tocar y qué escoger. ¿Qué les quiero decir yo? Cuando uno tiene el poder y sabe lo que puede hacer, no tiene ningún celo transmitirlo. ¿Por qué? Porque el que sabe, sabe y lo puede volver a hacer. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que romper nuestro ego. Y romper nuestro ego es romper las limitantes que tenemos. Yo podría ver en Ricardo un gran maestro de hebreo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene esa habilidad, pero si él él siempre se limita, no, yo humildemente aquí sé lo poquito de hebreo, qué sé yo. ¿Ya? Pero si él rompe esa cápsula y dice, yo soy en el sentido que el Eterno lo dijo. El Eterno dijo, yo soy. Ese yo soy, cuando yo digo yo soy, no estoy diciendo el Eterno es, o el yo soy, fuera de mí. No. El Eterno soy, pues, por decirlo de esta manera. Soy el Eterno. Y si soy, puedo ser. O sea, puedo ejecutar lo que yo desee. Entonces, salidos nosotros de esa cápsula, salidos de esos conceptos tradicionales del ego que nos tienen amarrados y no nos permiten evolucionar, no nos han permitido evolucionar incluso como comunidad. Yo siempre he pensado, ¿qué tan conveniente será? Bueno, siempre lo manejamos, ¿qué tan conveniente será salir en televisión o salir en radio, tener un programa y hablar este tipo de cosas que nosotros hablamos? Bueno, pues siempre hay un cierto grado que uno dice, ¿será que este es el momento? Pero ese momento lo hemos vivido por años. ¿Será que este es el momento? ¿Será que este es el momento? ¿Y por qué lo dilatamos? Porque creemos que allá afuera tenemos un mundo evaluador, pero en realidad cuando uno se lanza a hablar y se da cuenta de lo que hemos caminado y lo que tenemos, si ustedes no han aprovechado eso, pues eso es particularidad de ustedes, pero les digo con toda sinceridad y experiencia que ustedes han pertenecido, los años que lleve cada uno de ustedes han pertenecido a un movimiento llamado Shevet Efraín, que es de punta, aunque no se mire así. Hemos sido gestores de cambios. Hemos sido como un eslabón en una cadena y muchos han despertado y han caminado. Hoy platicaba yo con una persona y me dijo, espéreme, me dijo. Después de que platicamos como media hora, porque el Señor tenía, a mi juicio, tenía un desorden escritural, ¿ya? Y está a punto de caminar hacia una formalidad de querer ser la conversión al judaísmo y nos conocimos por pura casualidad, ¿verdad? Entonces me dice, yo en mi ser
espiritualmente, de buscar, yo necesito un maestro. Y la Matrix inmediatamente te da error. Tú no necesitas un maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya todo está en mí. ¿Sí? Eso no significa que él no necesita dónde aprender, alguien que lo guíe, que eso es lo que llamamos maestro. Yo necesito un rabino, decía, porque el judaísmo yo sí lo veo bien formal. Pues mire, mi querido amigo, le dije, yo le voy a decir una cosa. Usted me acaba de decir que lamenta mucho los 30 años que fue cristiano evangélico y que se ha dado cuenta que eso ya no lo es y ya no va a ser más. Yo le digo, le voy a ahorrar otros 20 años. No se meta al judaísmo si usted lo que anda buscando es la paz espiritual. Porque el judaísmo es una religión más. Pero ¿cómo me habla así? Me dice, si usted, ¿y usted cómo sabe qué sabe de judaísmo? Me dice, ¿qué sabe? Porque él pues me estaba técnicamente evangelizando, ¿va? Para Benei Noah. Entonces, y le empiezo a decir, le voy a decir cuál es su problema ahorita en lo que me ha hablado. Le estoy contando la historia porque al final yo lo dejo tocado. Yo bien lo hubiese podido decir, ay no, ya haraganería, va a estar explicándole de los Benei Noah, ¿verdad? No, pero tuve esa chispa nuevamente, ¿va? Y le dije, dígame quién es el primer judío, porque él me habla del judío como que desde Adán en adelante judío, ¿va? Todo el mundo debe ser judío. ¿Quién es el primero? Abraham, ¿verdad? Ordenemos las cosas, Entonces él se queda ya en un orden. Ese es un nivel de luz. Es un nivel de luz. Pero, ¿qué es lo que quería yo decirles? No podemos callar. No podemos callar. No podemos permitir que el lenguaje universal de la luz, de la eternidad, caiga en manos de la New Age. Porque cuando hablamos de la Ejad, del universo, de la transmisión de la luz, ¿qué nos van a decir? Ah, ya estás en la onda de la New Age, la nueva era. O sea, eso ya es metafísica. ¿Y qué pasa, le digo? ¿Qué es la metafísica? Es lo espiritual leído en la Biblia. Es lo mismo. Y hoy lo vamos a ver releyendo estos versículos, que es importante que los volvamos a reforzar. Ya lo hicimos un miércoles, pero lo tenemos que volver a ver. O sea, y los quiero que los tengan bien conscientes. Si alguna vez ustedes no han leído la Escritura en estos versículos, porque nosotros no estamos promoviendo que no se estudie Torah o que no se estudien las Escrituras, estamos promoviendo que se entiendan adecuadamente y no podemos callar más. Entonces tenemos que salir a la luz. Pero para eso tenemos que ser luz. Y tenemos que saber cómo integrar la luz. O sea que el lenguaje de nosotros debe de ser realmente exquisito y seguro. Y seguro. Y la única manera, Cristi, es ligándonos unos con otros, es decir, como comunidad y trabajando en la secuencia de clase. Por eso comencé diciendo, hablamos de pesas para acá, de llenar un ciclo, de llevar una secuencia, y hemos tenido una vez más esa irregularidad. O sea, yo no quiero ser responsable de que no me capten después de en qué estamos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho y hecho de que lo que vamos a romper es el ego y que vamos a ponernos en la postura de que soy capaz, de que soy el poder del Eterno, que tengo ese poder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya dijimos, a través de la contemplación, que vamos a explicar más adelante. Bueno, cuando ya tenemos aclarados el concepto de ego y tenemos el concepto de Matrix, leer estos versículos es más fácil o más entendible, más que más fácil. Voy a empezar a leerlos como están escritos en cualquier versículo, en cualquier Biblia. Romanos 8, ¿verdad? Empieza Pablo y dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús o en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo realmente es una expresión muy etérea, porque cualquier cosa es andar en la carne. Y ya lo hemos oído repetidas veces
de un montón de pastores y de cultos en general, que andar en la carne, la gente inmediatamente se traslada a que me gusta esa mujer, ¿sí? O que la mujer, ay, me siento atraída por eso, o me fumé un cigarro, o me tomé una cerveza, ya estoy en la carne, me fui al cine, y todo ese montón de confusiones que hay. Pero esto es mucho más allá. Andar en la carne tiene otra connotación, y cuando ya entendemos el lenguaje universal, el lenguaje espiritual, no tenemos ningún problema, porque esta era una forma o una expresión, ya sea que lo leamos en el griego incluso se acerca más, o lo leamos en español, tenemos que saber darle el sentido correcto, si no estamos haciendo una religión más. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te dicen a ella? Ve, la ley ya no tiene que usted hacerla. Lo dicen con estos versículos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, Él se entregó por nosotros, murió por mí, me libertó de la ley, yo ya no estoy obligado a hacer la ley, y Él paga mis pecados por mí. ¿Han escuchado esa prédica? Sí. Va a ser esto muy bien. Ok. Donde iban 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera. Claro, leído así cualquiera se confunde. Para que el requisito, o sea, lo que la ley me pedía, se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne y conforme al Espíritu? Realmente no lo define ahí, ¿verdad? Por los que viven conforme a la carne no ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Sigue etéreo, no me sigue sin definirme qué es las cosas de la carne y qué es las cosas del Espíritu. Esto se le ha aplicado una ley moral religiosa de acuerdo a las sociedades donde vivimos. Y por eso hemos tenido siempre relatividad en los conceptos. ¿Ya? Para un argentino, ¿cómo va a haber un culto sin cerveza, quilmer y vino? Para un salvadoreño es profano. Para un religioso judío, ¿cómo no va a haber música en una boda? Para un pastor, que me pasó hace poco, imagínense, yo no casé esa pareja. Hay que vean cómo salen. Imagínense que querían meter una orquesta aquí para que tocara música. Según yo, los hermanos Flores o algo así. No, un cuarteto de violines y no sé qué, pero para él eso era profanar el templo del Señor. ¿Por qué? Cabal, porque queremos satisfacer la carne, música del mundo. Y todos esos conceptos que se han desarrollado, ¿sabes? Son realmente fomentar el ego en nosotros, fomentar que no somos nada. Porque cuando yo digo yo no soy nada, o cuando yo digo, ¿cuál Dios? Un ateo, por ejemplo, dice, ¿qué Dios ni qué nada? O me dijo un amigo entrenando voleibol una vida, este es mi Dios. No me hables de Dios, me dijo, este es mi Dios, me enseñó la pelota de voleibol. Este está loco, dije yo. No entendía yo eso en esa época, así que no le podía decir más. Bueno, porque la mente puesta en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en las carnes es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, no, que ya no estaba, pues, no tenemos que sujetarnos a la ley de Dios, según lo que prediqué hace un minuto. Pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bien, aunque me quedó en letra pequeña, quise por lo menos estos versículos hacer la comparación de cómo debe leerse. Veo que no lo lee Carlos. Bueno, leámoslo. Aquí está como lo acabamos de describir, y aquí está cómo deberíamos de leerlo, con los conceptos que ya hemos, no se mira desde ahí, yo como te miraba así, pues, con los conceptos que ya tenemos de geometría sagrada, los conceptos de la ejad que tenemos, y el concepto de, porque Pablo estaba hablando justamente de esto. Dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en la expansión de el Dabar, ¿sí? Que es el Mesías o el Cristo, si lo quieren ver en español, o en otras palabras, para los que están en la lógica de la duplicación, del movimiento de duplicación que dio origen a todo.
¿Está claro? Si a alguien no le queda claro, por favor, insístame. Yo quiero entender qué es el Dabar, quiero entender qué es la duplicación inicial. Porque si no, no estamos logrando nada. Y yo lo que quiero es que realmente como comunidad despertemos. Yo quiero despertar. Y quiero decir una frase que decía desde hace mucho tiempo yo no quiero ser guía o no intento ser maestro de robot o de personas que solo me escuchan y no hacen nada en su vida con lo que escuchamos, sino que intento de que cada uno de ustedes mejore su vida y que eso se refleje a nivel comunitario, uniéndonos más y teniendo un proyecto como comunidad. Pero volviendo acá, Dabar, que sabemos que es el verbo, el movimiento inicial, la acción del Eterno. Muy bien, para ellos no hay condenación, para los que están ¿con qué? Con el movimiento del Mesías, con el movimiento del verbo, ¿ok? Los que no andan conforme a ¿qué? Al ego. Pero cuando yo lea conforme a la carne, ¿ve? Conforme a la carne, voy a poner ego y esto lo voy a traducir como ¿qué? Con limitantes, porque todo el que acciona con el espíritu de duplicarse, de crecimiento, no tiene ningún límite. ¿Va quedando claro? O sea, que no hay conforme a lo que tienen mente limitada, sino conforme a la mente de expansión del yo soy. ¿Sí? No de yo soy. Una vez más les aclaro, aquí estamos hablando de él, el que le dijo a Moisés, yo soy. O Eye. ¿Sí? Bien. O sea que los que están conformes a la ley de expansión del Eterno, que es la duplicación a través del Dabar. Porque la ley de la conciencia del yo soy, o sea, la ley de expansión, de duplicación que tiene todo el universo, que Él es la eternidad, Él es el Eterno, da vida ¿en dónde? En punto cero. En la flor de la vida, ¿dónde es el punto cero? El punto inicial, en la rueda de en medio, ¿verdad? La que quedó como el día séptimo, ¿se acuerdan? Quedó en el centro. ¿Ese centro cómo se llama? El nivel de conciencia del yo soy, o el punto cero, donde todo es, donde todo será, porque tenemos el potencial. Si yo desmolecularizo esta silla, ¿qué me quedaría al final? Átomos que tienen un orden de duplicación de acuerdo a cómo se duplica la luz. ¿Y cómo se duplica la luz? Una vesica Piscis, duplicación del primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. ¿Hasta llegar a qué? Al sexto movimiento. Y sobre ese sexto movimiento volví al centro y volví a ¿qué? A hacer otra línea de duplicación. ¿Recuerdan eso? Hicimos geometría. Esa es la base de creación y de duplicación de cualquier cosa. De cualquier cosa. No del aparato ni de la mesa. De mí y de las cosas que nosotros, entre comillas, le llamamos inertes o que no tienen vida. Pero en realidad todo es energía, por lo tanto todo tiene vida. De la duplicación inicial, ese es el punto cero. Te ha liberado. Hay que traerme un. Sí. Bueno, conforme a la mente de expansión del yo soy, porque la ley de la conciencia del yo soy da vida en punto cero, porque allí, volviendo tú al punto, te empezás a duplicar. Te ha libertado de la manifestación de la limitación, que es muerte. Miren cómo se lee aquí. ¿Dónde íbamos? El 2. Porque la ley del espíritu de vida, de expansión, ¿verdad? Da vida en el Mesías Yeshua, te ha libertado de la ley. No, eso no es. Ese es el siguiente. Me desubiqué aquí. Siempre estamos en el conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida, porque la ley de la conciencia del yo soy, el espíritu de vida, en punto cero te ha libertado de la manifestación del ego. Tiene que decir del pecado y la muerte. Así, ahí está.
El espíritu de vida en el Mesías, ¿verdad?, te ha liberado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo dice aquí? De la manifestación del ego. ¿Qué es la manifestación del ego? La violación a una ley universal. Por eso es el pecado. Porque desde el momento en que yo me defino en que yo no puedo hacerlo y que yo no pertenezco a una unidad completa que es del Eterno, me encapsulo y ya no estoy dentro de las leyes de la Matrix, sino que me metí dentro de las leyes del ego, dentro de las leyes de la materia, digámoslo de esa manera. Por eso es que estamos dentro de el pecado y muerte. Y muerte es la falta de movimiento. Yo siento un gran calor, mira si lo pregunto. ¿Verdad que se siente calor fuerte? Yo creo que este no funciona. Entonces, si yo estoy dentro de la limitación, estoy en pecado y muerte. ¿Sí? Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del ego. ¿Por qué era débil la ley? Porque yo me autolimito. No cometerás adulterio. Ay, Dios, ¿y cómo? ¿Qué estoy haciendo? Autolimitándome. ¿Cuándo ha visto usted una persona que no peque? ¿Qué estamos diciendo? Que yo jamás podré ser correcto, íntegro con el Eterno, que no llegue al nivel de no pecar. El cristiano dice, si nadie cumple la ley, ni se puede cumplir. Ni se puede cumplir. ¿Qué está haciendo? Autolimitándose. ¿Qué dice el capítulo 5 de Mateo? En su cierre dice, porque nosotros tenemos que llegar a ser perfectos como Él es perfecto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el estado del no pecado, de la no transgresión, de la no limitante, es posible. ¿Qué entiendo yo por no pecar? Esa es la verdadera, es otra limitante. Lo que ha sucedido es que tenemos un gran problema nosotros. En mi caso, yo soy la primera duplicación. Y me dupliqué como le expliqué en la clase anterior. Me dupliqué y formé a Luis. Y formé a Miriam. Yo ya me dupliqué. En esto tengo esta primera manifestación y esta segunda manifestación. ¿Cuál es la naturaleza de ellos en ese momento si soy yo? Volverse a duplicar. ¿Ok? ¿Qué pasa si Luis entra en la conciencia, en ego, y dice, yo soy Luis? Yo soy Luis. En ese mismo momento se encapsuló. Y yo, que soy la matriz, que lo dupliqué, ya no lo puedo leer. Ya no lo reconozco. Porque la matrix no lee egos. La matriz lo que lee es ejad. Sentirte uno con él, porque sos uno. Realmente él es una extensión de la matrix. Y lo ha hecho separado, que ya vamos a ver por qué no separó. Pero la cuestión es que se duplicó. Y ya duplicado, él tomó conciencia de que él era Luis. Eso lo hizo aislarse. ¿Qué pasa cuando dio y él engendró y se duplicó y formó a Luis, hijo? ¿Con qué conciencia nos duplicamos nosotros y hemos evolucionado? Con conciencia de ego. ¿Me explico? Entonces, mi hijo ya es una conciencia de ego, de un ego. O sea que yo ya tengo doble problema. Porque yo ya soy hijo de alguien que tiene conciencia de que ya tiene ego. Soy un egoíto. Es decir que soy una cápsula, hija de otra cápsula. Y por eso estamos tan decodificados y desarraigados de la idea de unidad. ¿Por qué? La genética mental, digamos, esa conciencia de ego se ha ido duplicando en nosotros.
y degenerando al grado que hoy no tenemos nosotros, más que en este despertar, ¿sí? En este despertar de esta nueva era, que empieza a romperse las cápsulas del ego y empezamos a reconectar con el origen. Hagamos de caso que Yasmín es la tercera generación de duplicación de Luis. Que Luis es mi primera duplicación, segunda duplicación Cristo y tercera duplicación. Pero viene Yasmín y en un determinado momento ella entra en una conciencia del Mesías y se une al Mesías. Y el Mesías le transmitió su luz. Y ella entiende, soy Ejad, o sea que yo soy el origen. Ella diría, Moisés y yo somos uno. Oh, yo soy. Padre, hijo. En ese mismo momento, ¿qué pasó? Estas cápsulas siguen aisladas, pero hay una conexión total. Hay una conexión con el origen. ¿Qué hizo ella geométricamente hablando? Aunque ella fuera un punto en la expansión a la enésima potencia, exponencialmente, ella reconectó con el origen. Eso es lo que hizo Yeshua. Eso es lo que alcanzó Yeshua. ¿Qué alcanzó Yeshua? Después de tantas generaciones, y lo dice acá, que él fue enviado haciéndose que ego como ego para enseñarnos a nosotros que esas cápsulas se pueden romper. Y que en el mismo vuelo que vamos todos de 26.000 años, tenemos la posibilidad de ir en primera clase, aunque el que vaya a la par mía no haya entendido cómo ir en primera clase. Sin embargo, al que no ha entendido cómo ir en primera clase, vengo yo, que yo ya entendí algo, le quiero enseñar los modales de ir en primera clase. Y le digo, ¿y por qué no trajiste tu laptop? O sea, aquí se puede conectar. ¿Cómo es que no puedes usar el teléfono que va aquí adelante? Puedes hablar a tu casa si querés. Ya, los que vamos atrás en clase Z, que vamos así, ¿verdad? No entendemos, es como entrar por primera vez a un lugar muy tecnológico, ¿verdad? Y estás ahí, ¿cómo hablar por teléfono en el avión? Si eso es para volar, ¿cómo es que voy a estar hablando? ¿Me estoy dando a entender? Eso es la religión. ¿Qué pasa? Alguien que ya tuvo luz, o que dice que tiene un poquito más de luz, formó religiones, que son métodos para decirte cómo se vuela en primera clase sin sacarte del asiento de clase ejecutiva. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No entendés? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Lo sacaron de esclavo en Egipto, lo traen al monte del Sinaí un día como hoy y le intentan dar leyes de hombres libres. ¿Sí? Como cuando a nosotros nos intentaron poner celulares en algún tiempo. Todavía hay gente que se resiste al uso de celulares. ¿Quiere qué? El teléfono de disco. Yo aquí aprendí a hablar. ¿Y qué sucede con el teléfono de disco? ¿Es posible que si lo conectamos podemos hablar por teléfono de disco? Sí. Si te conectas a una línea de estas de claro, el teléfono de disco te sirve, pero estás con una tecnología de hace 30 años, diría yo, ¿verdad? O más. Sí. ¿Te acuerdas que vimos en la pupusería del 50 y algo? Ah, sí, en una pupusería en Santa Tecla está un teléfono antiguo que te sirve, si le echas moneda funciona, pero es teléfono del 50 o algo así, del 60. La cosa es que funciona, te funciona con una línea, sigue funcionando, pero necesitas ese teléfono ahora. ¿Cómo te verías vos andando con tu teléfono ahí? ¿Me explico?
Eso no lo podemos creer nosotros en el mundo del espiritual y en el mundo de la fe. No creemos que podemos evolucionar de esa manera. Queremos seguir con los métodos de Moisés. Más efectivo. Y por eso es que, no te confundas, el método fue pésimo. Si no, no se hubiera muerto en el desierto. No, pero ese fue la persona que no se conectó. Porque Moisés se Por conectó. eso, solo 2 se conectaron de 3 millones de gente. ¿Qué nivel de efectividad es eso? Pero el método pudo haber estado adecuado para la época, si ese es tu punto. Ya, el método pudo estar adecuado para la época. Entonces, el receptor, ¿a qué llegamos? Que vos podés hacer Torah con ego o Torah sin ego. Una Torah donde vos sabés que hay principios de cómo usar la computadora, cómo usar tu vida dentro de la Torah y para qué te sirve la Torah. Y otra cosa es que idolatres la Torah. Y que creas que porque decís la Santa Torah, ya la Torah se cumple en vos. Eso suena ilógico. ¿Ya? O que vamos a creer que levantamos el Aarón Kodesh y vamos a ir a matar a todos los mareros de la campanera. Y vamos a llevar la Torah aquí en los brazos, porque en tiempos de David se montaba el Aarón Kodesh y decíamos a combatir a los filisteos. Y cuando movían el arca, el pueblo avanzaba. No sé si me explico. ¿Cómo funcionaría eso en nosotros ahora? Porque nosotros tenemos que haber evolucionado en formas de hacerlo. De hecho, no deberíamos ni detener esa manifestación social pecaminosa de nosotros mismos. No debíamos de haber llegado a eso. Pero como son cosas que se repiten cíclicamente porque no las corregimos. Entonces, con estas palabras que quiero yo que comprendan por qué nos cuesta ahorita a nosotros o por qué unos sí van a entender y otros no. Porque el nivel de complicación de herencia que traemos de encapsulado es más fuerte para unos que a otros. Que su mente tiene que abrir. Bien, la cosa es, la ley no era capaz porque obviamente era una ley abordada con ego, ¿verdad? Entonces, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del ego, lo eterno o el eterno lo hizo, enviando a su propio fractal. O sea, envió una vesica Piscis, un fractal de él, en semejanza de ¿qué? De ego, con limitaciones. ¿Cómo vino Yeshua acá? Dice que se hizo al pecado, siendo sin pecado. ¿Han leído ese versículo? Okay. Él se metió en ego para enseñarnos cómo salir del ego. O sea que Yeshua es el referente mío para cómo salir del ego. Por eso me preguntó ahora el Señor que estaban platicando con él, me dijo, entonces, Yeshua, ¿por qué es para usted? Porque yo ya no lo ubico. Y yo le digo, el referente mayor y único, históricamente hablándole, que ha mostrado cómo se regresa a la instrucción del principio. Por no decirle cómo se rompe el ego y vuelvo a ser el hombre espiritual que soy. Cómo me hago uno con el Eterno. ¿Por qué? Porque depende del nivel de con quién estás hablando, lo tenés que expresar, pero la idea hacia dónde vas a encauzar a la persona tiene que ser esta. Nosotros estamos rompiendo ego. ¿Por qué? Porque yo soy un fractal, igual que el Mesías Yeshua. Él me enseña cómo yo como fractal me hago. Por eso mi Padre y yo somos uno. Así que ustedes sean uno conmigo. Ustedes, ¿cuál es la idea de Él? Que seas idéntico a Él. ¿Por qué? Ya lo sos, solo tenés que romper la bolsa. Inmediatamente te volvés uno con Él. Muy bien. Enviando a su propio fractal en semejanza de ego y sus manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones? Las limitantes. Porque Yeshua no nació con todo el potencial. Nos narra su historia bíblica que Él fue creciendo en sabiduría y gracia. De tal manera que Él tuvo manifestaciones delimitantes también. Que las fue saltando y
que lo hizo rápido y todo eso fue parte de su, ¿verdad? Manifestaciones limitadas del ego, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, ¿verdad? De que no andábamos conforme al ego, sino conforme a la expansión de yo soy. Así que tenemos que romper nosotros nuestro ego. De tal manera que ya leer esto, porque los que viven conforme, aquí si no cayó bien el amarillo, porque los que viven conforme al ego ponen la mente en las limitaciones del ego. Si vos estás autolimitado, cuando te hablan de un proyecto, si yo te digo, tengo el mejor negocio del mundo, ¿qué necesitas? $10,000 para comenzar. Y vos tenés un corazón limitado. Sí, ¿y yo cuándo voy a tener $10,000 en mis manos? Jamás ni siquiera los he visto juntos en una mesa. ¿Qué tenés? Una conciencia de autolimitación. ¿Sí? Pero alguien con visión, ¿qué te va a decir? Híjole, ¿cómo le hago para conseguir eso? Ya ahorita voy a ver. Y empieza a verse metido en el negocio. Pero no hay que limitarse. La alegoría es, no se limiten con nada. Porque no vivimos en el marco de la limitación si vives con el Mesías. Pero los que viven conforme a la expansión del yo soy, en las cosas del Espíritu viven. O sea que confías en la Matrix. Vos solo lo decías y trabajás. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque la mente puesta en el ego es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Yo hago las cosas confiado. ¿Confiando en qué? En la Matrix. Ya que la mente puesta en el ego es enemiga del eterno o de la eternidad. ¿Ok? O del universo o de la Matrix. Porque no se sujeta a las leyes de la Matrix. ¿El ego a qué se sujeta? A las leyes propias de él. Pues ni siquiera puede hacerlo. Porque cuando estás del lado del ego, es imposible que puedas hacer las leyes de la Matrix. Porque no está jugando en las leyes de la Matrix. ¿Ya? Es como querer ir a jugar fútbol o tenis con las leyes del ping-pong. O sea, no vas a perder puntos, no vas a entender, porque está jugando en una cancha y en un sistema diferente. Entonces, la gran meta de nosotros es romper el ego. Una vez nosotros rompamos el ego, aniquilemos el ego, y concienticemos que verdaderamente somos, como diría en el español, somos dioses. Y participamos noche con noche en la asamblea de los Elohim. Si rompemos esa limitante, todo tiene que cambiar. Así es que dice, y los que están en el ego no pueden agradar al Eterno. Este agradar en el Eterno, se lo expliqué la vez pasada, significa interactuar con Él, lograr mover la energía de Él. Sin embargo, nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Elohim habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, leámoslo esta es la idea, era no ponerlo traducido para que hiciéramos el ejercicio. Sin embargo, vosotros que estáis en la limitante del ego, ¿verdad? No estáis en el ego, sino en la Matrix, ¿verdad? Si en verdad en la Matrix estáis, ¿verdad? Si en verdad en la Matrix habita en vosotros. Si no, no das esa manifestación. Porque yo puedo decir, sí entiendo, la Matrix está conmigo. La fuerza me acompaña. Y soy fracaso tras fracaso. No sé si me explico. Bien. Así es que si en verdad estás en la Matrix, Elohim habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de la duplicación del Mesías, el tal no es de él. Y por lo tanto sus hechos lo van a evidenciar. Y si el Mesías o la duplicación está en vosotros, aunque el cuerpo todavía no se miren las manifestaciones, esté muerto a causa de las manifestaciones del ego,
Sin embargo, el espíritu estará vivo a causa de la justicia, es decir, a causa de ¿cómo explicar esto de la justicia? Poner preocupación no. El encargo que ya tiene la Matrix de vos. Si ya empezás a confiar en que son un fractal de la Matrix se encarga de vos. Hacer la justicia de la Matrix, es decir, se preocupa por ti. Ya la Matrix no tiene opción, digamos. Porque cuando yo llegué aquí donde José Luis y lo vi encapsulado, tenía la opción de bordearlo y seguirme a la otra hasta que el otro en sí conectó, entendió que era un fractal. ¿Ya? Allá se hizo la justicia de la eternidad. ¿Por qué? Por causa que yo ya entendí las leyes de la Matrix no tiene opción más que obedecer la interacción que yo tengo con ella. ¿Queda claro eso? Espero que sí, porque no me mucho que sí. Pero si el espíritu o la Matrix de aquel que resucitó al Mesías o a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías, Yeshua de entre los muertos, o activó el Dabar, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, o a tu cuerpo, o a tu ego, o sea, donde estás encapsulado, lo transformará por medio de su espíritu que habita en vosotros, porque ya le diste cabida, invitar al Mesías, invitar a la Matrix. O sea, yo ya me vuelvo un fractal, una duplicación. ¿Sí? Dijiste que es una mala traducción teológica decir que carne es el bar, la cerveza, la muchacha. No es que son cosas Sí, pero de este plano, no es que no está hablando de eso Pablo, es lo que no, queríamos yo sé, decir. Pablo no está hablando de eso en ese sentido material, pero ¿cuál es la base para traducir carne como ego? ¿Me explico? Si no es todo lo demás, toda la traducción Porque que va a hacer, la carne es limitante. ok, pero esa traducción en realidad no existe, tú la has colocado respecto a nuestro conocimiento. Claro. Ah, ok. Si vos decís que dice carne ahí, Sí, bueno. la palabra que va a existir en carne. O sea, es que en el griego dice carne, vos lo has traducido ego. O sea, me estoy metiendo en una cuestión teológica. Sí, realmente. técnica, más que teológica. Ajá, técnica, pero tenés razón, porque uno esperaría, bueno, entonces veamos cómo dice en el griego la carne. Pero aquí la explicación es contextual, porque Pablo está siendo alegórico. ¿Me explico? Está siendo alegórico, entonces vos no le puedes aplicar una cuestión técnica a algo alegórico. Señores, somos la levadura. Entonces me vas a hacer un estudio a ver si yo tengo levadura. Probablemente porque tenemos hongos en el intestino, ¿no? Tenemos podemos tener un poquito de levadura. Pero no ese es el concepto, estoy hablando del ego. ¿Ya? ¿Y cómo yo aplico levadura a ego? Por el contexto. Porque cuando lo ves vos en los panes con levadura, ya no se aplica al ego, se aplica a tu crecimiento, a tu fruto, ha crecido. Entonces la Biblia se lee de esa manera. No puede ser absolutamente técnico porque te perdés y te diluís. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí no dice carne de ego. ¿Cómo que no? Si te está diciendo, si estás en la limitante. Y esta carne te limita. Lo que pasa es que esta expresión material me limita mi luz. Estaba pensando que a tu amigo estaba tratando de entender la Biblia en ese sentido. No sé ni por dónde le podrías entrar para decirle, mire, carne es ego. No te va a entender. Él tiene que ir tener una preparación. En realidad, esta situación quizás nos aleja cada vez más de las personas religiosas. Es decir, creo que es un nivel tan alto que por decirte, el curso de introducción que damos es, pero más rudimentario. Muy introductorio. O sea, en realidad esto nos aleja.
Sí, lastimosamente pasa eso. Y aquí es donde ustedes tienen que agarrar contexto de ustedes. No evalúen al mundo cristiano. Evalúen cuántos, y voy a poner ejemplos, cuántos no están que estaban con mucho tiempo y mucha experiencia en lo que hacíamos antes de Chacón. ¿Y por qué Chacón está acá? ¿Me entiendes? Porque cada alma tiene una conexión de la luz con el yo soy en cada momento. O sea que no tenemos garantía nosotros, no tenemos garantía de un cierto tiempo, y cuando hablo de estar no me refiero a necesariamente en Shevet Efraín, sino de haber crecido o no. Pero yo he visto, en Shevet Efraín he visto gente que se ha ido, se ha vuelto al cristianismo pues porque no ha entendido una fase. Y dice, estábamos mejor como antes, dice. Sí, ignorantes. Es decir, dependiendo de la cáscara que tengas. Mose, en este caso porque estamos estudiando el ego. Ese es. Quiero preguntarte algo ahí. En este caso porque estamos estudiando el ego. Claro. Pero en un futuro, si estudiamos otro tema que se aplique eso, lo descontextualizas del ego y le aplicas lo que se está estudiando. Se aplica así, si no, Por eso, no, por eso, pues, o sea, no es por eso digo, pues, como Sí, para pero reforzar lo que está preguntando Carlos. Y lo otro, lo que decís, por ejemplo, sería un buen ejercicio nuestro colgar en la red una de estas clases públicamente. es que no Exacto, sabemos no, a quién vamos a despertar. ese es tu Exacto, punto. exacto. ¿Por qué? Porque lo que vos decís, ¿a quién le va a dar clic? El que no da clic le va a decir que estos están locos. Pero yo tomo el ejemplo, porque vos ves ahí en la red y un montón de gente hablando, y de los cuales uno aprende muchas cosas, otras cosas, porque te dan otros conceptos. Entonces, y esa gente dice, ellos no tienen miedo de expresar lo que Claro, a están eso me aprendiendo, refería al principio. ¿verdad? Entonces, si ahorita nosotros hiciéramos un ejercicio de esos, sería interesante para ver el Sí, efecto. yo creo que de alguna manera, en algún momento tendremos que hacerlo. Otro grupo que lo voy a En cargar. algún punto discutimos que no era prudente publicarlo. Lógicamente no habíamos alcanzado este nivel por dos motivos, decíamos nosotros. Primero, porque no sabemos en qué manos va a caer, ¿verdad? Y que podamos, no sé, perder, entre comillas. Y lo otro es como celo también, ¿verdad? De esto. Sí, Como un celo. poquito de ego, porque bueno, nosotros hemos llegado aquí que les cueste, ¿no? Como es, correcto. Cabal, eso. Entonces, yo me Eso, acuerdo, eso se tiene que romper. oye, yo me acuerdo que hace unos 2 años, 3 años, yo te dije, ¿verdad? Que alguien publicaba como que eran nosotros. Y yo no sé si te acordás que yo te mencioné. Sí, de Guatemala me dijiste que era. No, espera. Yo te dije, mira, Moshe, o sea, este tipo está en una sintonía tremenda. O sea, prácticamente nuestro curso de introducción, él. Ay, es cierto, es cierto. Y resultó que era Franco. Era Franco, es cierto. Resultó que era el papá de Franco, porque nos había visitado un chamaco que iba así regularmente donde él, y él se llevó un par de folletitos. Entonces vino el chamaco y habló de eso, correcto. Habló de eso, ¿verdad? Después caímos que había sido por eso, pues. Sí, y fíjate que al final, ¿qué importa, verdad? Si lo hace o no lo hace. Lo que pasa es de que consecuencias de eso una vez me dijeron, usted es de Efraín, sí. Entonces usted está con Franco, me dijeron, desde allá de Chile, usted está con Franco. No, le digo, no sé quién es, pero no trabajamos. Pero él tiene el mismo concepto suyo de Efraín. Fíjese que lo conozco bien y con toda seguridad le puedo decir que no tenemos el mismo concepto, pero sonamos igual, le digo yo, porque él habla de Efraín, que es Efraín, ¿verdad? Eso es inevitable. Es como que me dijeras, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer una profesora de Reiki esta semana, ¿verdad? Y al oírla hablar, digo yo, pucha, está hablando de Torah, en realidad, ¿verdad? Se está hablando de universalidad, de la energía. Digo yo, sí es cierto. Eso que está diciendo sí es cierto. Pero Yeshua igual empezó y dijo, bueno, si está, ¿cómo se llama? Si habla de... La mezclaste con la de aquí. Dijo Yeshua, La preferida. con nosotros está.
Si él enseña, igual que nosotros, por nosotros está. Ujú. Lo digo en Correcto. otras palabras. Sí, lo dijo de esa manera. No dijo, dijo así, el que no está contra nosotros, Por nosotros con está. nosotros está. Aunque no los conocía. Ujú. Solo Sí. le llegaron con el rumor. Y también cuando Juan estaba bautizando al otro lado, que le dicen que le estaba poniendo la competencia. Bueno, terminemos de leer. ¿Qué me ibas a preguntar de Jesús? No había entendido la última parte donde dice que dará vida a vuestros cuerpos mortales. Como lo estabas traduciendo Simultáneo. simultáneo, O sea, te dará vida te romperá el ego, pues te sacará de tu cuerpo de muerte, porque ese es el cuerpo de muerte. De que cuando la Matrix no nos identifica, estamos muertos para la Matrix. Ahora, lo que tenemos que entender, y es una herramienta poderosa para romper el ego, es que el Eterno entiende que te ha separado. Y esa es la muerte espiritual que... Te habla, estás caret, estás cortado, Conexión. sin conexión. Estás como que estás desenchufado y no hay forma. Y querés con ritos, con cantos, con danza, con alabanza, tener respuesta del Eterno. Y Él no está dentro de esos códigos. Lo que él leía es el corazón de David, por ejemplo, no sus salmos, en realidad. Si él no habla hebreo. Eso se asustan algunos cuando les decimos, si el Eterno no habla hebreo. Vos le entendés en hebreo, probablemente. Habla en su matrix, pues, ¿sí? Si vemos la forma como escribía Pablo, era realmente para los que en esa época conocían de Claro, el lenguaje de el ellos. lenguaje de ellos. Así Por eso es. volvemos al mismo. Si no evolucionamos, seguimos leyendo y vamos patinando y se vamos todos leyéndolo textualmente. Mire el pescadito, pues. El símbolo del pescado que ellos lo ponían. ¿Cuál era la idea? La vesica Piscis, ¿verdad? O estamos cerrando la era de Piscis. En esas dos interpretaciones se pueden dar, porque cuando ponían los dos o cuando ponían uno. Ahora, pero ¿cómo lo leyó la gente? Ah, es que eran pescadores y ese es el símbolo con que se identificaban. Nada que ver. Nada que ver. ¿Estamos? Así que no sé si iba a decir algo más. No, ese Era un lenguaje que ellos ya entendían ahí. ¿Estamos? el de la época. Así es. Leamos esto. Así que, hermanos, somos deudores, no, claro, o sea que vos no te debes a la limitante para vivir conforme al ego. Porque si vivís conforme a la carne o al ego, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si te conectás a la Matrix, hacéis morir el ego y viviréis. Porque todos los que son guiados por la Matrix del universo, los tales son ¿qué? Fractales de él. ¿Cuadra o no cuadra? ¿Se entiende o no se entiende a Pablo ahí? Somos fractales de él, o sea que podemos enseñar con las cartas, por supuesto, hoy más que nunca. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, un espíritu de ego, para volver otra vez al temor. ¿Cuál es el primer producto que tiene el ego? Lo vimos en una diapositiva en la clase pasada. Temor, orgullo, ya, pobreza y una serie de cosas. Ahora, en la esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu o haber sido reconocido por la Matrix como fractal, por el cual clamamos Abba Padre, o sea, yo soy Abba Padre, no, yo soy, ya entendí, soy. Una expresión de sí, por eso, si yo ya comprendí que yo no nací con este ego para quedarme con el ego, porque aquí voy a responder algo, ¿eh? ¿Alguien nos metió en el ego? Sí, el Eterno mismo, pues, nos metió en el ego, que eso es lo que vamos a explicar más adelante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos o somos fractales de él. O sea que la Matrix ya sabe que nosotros somos fractales, pero como estás encapsulado en ego, lo que te ha puesto a trabajar es ese ego para que te des cuenta y regreses. Como lo explicó Benny, es como estirar un hule. Cuando te das cuenta que solo tenés que soltar, lo que va a pasar con ese hule, se regresa. Eso es lo que pasó ahí.
Así es que si hijos o si fractales, también herederos con el fractal, con la eternidad, ¿no? Que es la que da origen a la... Y coherederos con la primera duplicación, que es el Mesías, o la Vesica Piscis. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es decir, si en verdad seguís el ejemplo de el Mesías, Yeshua, que es el referente para volver a reconectar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si tenés conciencia limitante, conciencia de ego? Entonces la religión te queda cómoda. Le hayas sentido. Empezás a sentirte que, ay, pues sí, si uno tiene que ir, ¿verdad? Hay que ser bueno, ir al culto, por lo menos un culto al día de semana. Lo limita a uno. El que ya no fue un mes al culto, ya ese ya es hermano caído. Ya cayó. Hay que decirle a la comisión de qué, de visita, que vaya. Perdió su corona. ¿Me entiendes? Entonces, esta impotencia en la que te hace sentir el ego, obviamente te hace entender y te hace decir que la religión y los métodos de moral, ¿verdad? Y de educación actual, incluso las técnicas, las prácticas espirituales, yoga, reiki, meditación trascendental, todas este tipo de técnicas que no es que sean malas o que no es que no tengan algún resultado, si yo las veo como mi herramienta de salvación, ¿qué va a pasar? Yo voy, me desconecto, ¿verdad? O sea, entro, por ejemplo, a una relajación, salgo nítido, ya fui a mi masaje. Y ahora, a estresarme de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no he quitado de mí lo que me está matando. ¿Sí? Como médico alguna vez, le habrás tenido que decir a un paciente, miren, si usted quiere seguir viviendo, tiene que dejar ese trabajo. ¿Y con qué quiere que coma? ¿Qué está diciendo? Autolimitantes. ¿Sí? Y ayer, casualmente en el Facebook, vi una historia, no sé si la habrán visto, no sé si le di publicar, de un cuidador de una puerta, de un prostíbulo. Era el cuidador de la... Es historia verdadera, dices ahí, y dar la referencia. Pero léela, fíjate, yo hasta la segunda vez que me apareció dije, voy a leer esta carnada, porque decía la historia del portero del prostíbulo. Dice que era el portero del prostíbulo, le abría la puerta a los que llegaban allí en el prostíbulo. Pero no se acabó lo que dicen. No, el que cuida la puerta, el conserje ahí, el que le decía, pase adelante, bienvenido. Pero viene, el prostíbulo ese lo compra un nuevo dueño y lo quiere modernizar y desarrollar. Y ya llama a todo el personal y le dice, ¿usted está en la puerta? Sí, mira, yo voy a querer que cada gente que entre, usted le escriba, lo registre, que haga una especie de registro. Ah, le dice, pero eso sí no lo puedo hacer yo, le dice. Yo he trabajado aquí un montón de años, le dice, pero eso yo nunca lo he hecho. No, pero hoy lo vas a tener que hacer. No, si yo con gusto lo haría, lo que pasa es que yo no sé leer y escribir, le dice. Bueno, te agradezco mucho. Este es tu último día de trabajo aquí está tu indemnización. Esto se va a modernizar y vos ya no trabajas aquí. El tipo dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Dijo, bueno, voy a comprarme unas de mis herramientas para hacer trabajitos. Fue al pueblo que estaba a 3 días de viaje para comprarlos, ¿verdad? Cuando llega, uno dice, hey, ¿tenés un martillo? Sí. ¿Y por qué no me lo prestás? Se lo prestó. Al día siguiente se lo lleva y le dice, mira, no me lo prestes más, vendémelo. Total es que el otro se dio cuenta también que dicen que vos tenés unas herramientas, ¿sí? Tengo herramientas, ¿por qué no me las vendés? No, es que yo tengo 3 días me costó irlas a comprar. No, yo te voy a pagar lo de los 3 días, pero yo las herramientas quiero. Entonces ve una oportunidad de negocio, se empieza a viajar, ir a traer herramientas, monta una especie de ferretería, al tiempo ya lo que hace es fabricarle las herramientas y vendérselas. Total, llega a ser una marca famosa de estas herramientas. Tramontina, Tramontina. ¿Verdad? Tramontina. Tramontina. O sea que esa marca existe, el dueño es el mismo. Cuando un alcalde lo llama y lo quiere condecorar por ser un empresario
exitoso, le Dona una dice, escuela, aquí quiero- ha donado una escuela. ajá, así que firmara una cuestión, le no, yo no puedo firmar porque no sé leer y escribir. ¿Y cómo le dice? Usted sin leer y escribir ha llegado tan lejos, le dice. ¿Qué hubiese sido, le dice, si usted supiera leer y escribir? Pues paradójicamente lo que fuera un portero y un prostíbulo. Sí. Pues nunca lo hubieran despedido. O sea, Es algo- ¿estaba qué? Limitado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos miedo? Enfrentarnos a las oportunidades o enfrentarnos a ese mundo salvaje allá afuera. Porque es salvaje y hay que darse duro con ese mundo. Pero tenemos que hacerlo. Porque a veces estamos como estamos solo porque nos autolimitamos. O sea que este portero, ¿por qué estaba ahí? Porque él no sabía que era capaz de hacerse un gran comerciante, ¿verdad? Y menos un herrajero, ¿verdad? Así que, por favor, ¿alguien quiere practicar yoga? Está bien, porque a mí ya me han preguntado, ¿y puedo practicar? Claro, una práctica para equilibrar bioenergética. ¿Y cuál es tu problema? ¿Quieres hacer Reiki? Hacelo. ¿Quieres hacer atletismo? Haz atletismo, si esa es tu manera de liberar, equilibrar. Pero mientras no rompas tu ego, esas solo van a ser técnicas que te ayudan a abrir la válvula y escapar. Si no entendés que tenés que estar conectado a la matriz del universo. Muy bien. Ahora, vamos a volver a la... ¿Cómo vamos en el tiempo? Son las 7:30. 7:30. Estamos bien. A las 8 terminaremos. Ya estamos cerca de terminar. Lo que ustedes ven ya lo conocen. Es la Vesica Piscis, ¿verdad? ¿Por qué le ponemos la Vesica Piscis en esta clase que estamos hablando del ego? Porque resulta que el Eterno, al duplicarse por primera vez, todos recordamos el punto cero, y el Eterno viene, y la eternidad lo que hace es una duplicación, ¿sí? Pero en realidad lo que hace es una separación, porque él lo que hace es esto primero inicialmente, que está integrado, ¿verdad? Que es el duplicado, ¿sí? Manifestó la primera esfera y duplicó la primera esfera. Pero ¿qué le dio forma ¿qué le dio forma a la Vesica Piscis? ¿Un octágono era? Sí. Lo que terminamos por ver sí, era octágono. Pero ¿qué le dio origen a la esfera? Le dio origen el octágono. Y el octágono se formó por todas las líneas que empezamos al movimiento. ¿De acuerdo? Del movimiento del punto empezó todo el efecto circular, ¿verdad? El efecto lineal, y luego le hicimos el efecto circular. Esos fueron los primeros movimientos. O sea que primero se formó la parte masculina, decimos nosotros, y después la parte femenina. Donde la parte masculina era el movimiento lineal, y luego después del movimiento lineal empezó la rotación hasta volverse en la esfera, y la esfera se duplicó. ¿Sí? ¿Esto qué es en realidad? La parte femenina y la parte masculina integrada. O sea que esto es el eterno. Es la eternidad. Es el universo. ¿Qué hace en nuestra percepción el eterno? Separarnos. ¿Ok? ¿Y qué pasó con esa separación? ¿Y por qué hubo necesidad de separación? Él separó la luz y el vacío, las tinieblas. En realidad es él mismo, ¿verdad? Esta separación. Hombre, mujer. Y vamos a poner hombre y mujer. Hombre en luz y mujer en la oscuridad. O hembra, sencillamente porque es el espacio a llenar. ¿Está claro lo que estoy hablando? No porque tenga una superioridad, una sola. De hecho, esto unido en el eterno. O sea que este es Adán, y se le sacó a Adán una costilla para, una curva, ¿verdad? Para formar su parte femenina. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de estirar el hule. De que simplemente me atrajera. ¿Cómo así? Todos los hombres, ¿cómo sentiríamos si nuestras mujeres estuvieran integradas en nosotros? ¿Qué atracción tendríamos? ¿Qué interés sexual tendríamos? Si ya traigo la mujer allá adentro. No sé si me explico. No existiría ninguna atracción.
Para poder crear necesitas la atracción. Entonces, ¿qué se hizo? Se separó para yo ver a mi parte femenina afuera y quiera estar con mi parte femenina. ¿Me explico? Esa es la causa de la separación. Simplemente para atraernos y volvernos a unir. ¿Sí? Así que la luz y la oscuridad son lo mismo. Nada más que la luz le va a dar forma a la oscuridad o al vacío, si le quieren decir. Por eso es que la alegoría del capítulo 1 de Juan 1 y 2 dice que envió la luz y la luz vino al mundo. O sea que envió al Mesías y la luz y fue ocupada la luz. O sea que en realidad nuestra formación debe estar... ¿Qué se me hizo? Voy a explicar esto después. ¿Cómo deberíamos de estar así? Esto es integrado. ¿De dónde sale esta imagen? De la separación de luz y tiniebla. Pero cuando yo integro la luz en mi oscuridad y integro la oscuridad en mi luz, me vuelvo una ejad del Eterno. El Eterno no es hombre ni mujer, ¿verdad? Es una energía creadora que para crear es femenina y masculina y femenina. ¿Qué hace el Eterno para crear? Sustraerse. ¿Por qué? Porque ya todo está creado. Si Él no abre espacios vacíos para crear, ¿para qué va a crear? Si Él hace el gran vacío, es decir, hace la parte femenina para que después se empiece a llenar de su luz, que Él es la parte masculina. En el caso, ejemplificando, el Mesías es la luz y nosotros, su pueblo, la esposa, somos la parte oscura. ¿Qué tiene que haber de parte del Mesías? Ir llenando la luz, ir llenando, la oscuridad de luz. Por eso es que en Kabbalah se habla de el Kli mundial y que todos somos chispas divinas o chispas de luz, que unidas todas vamos a completar el globo, por decirlo algo, la alma universal y seremos el Mesías. ¿Qué pasaría con nuestro planeta si de repente todo se les enciende la chispa ecológica? Digamos El Salvador. ¿Somos cuántos millones? 5. 5.7. Y 3 que están en el extranjero. Vale, 7 millones de salvadoreños aquí en El Salvador. Mañana deciden sembrar un árbol y tapizamos todo El Salvador de un árbol. ¿Cómo vamos a estar en 5 años? Frescura. Con el clima como cuando crecimos. Eso es lo que va a pasar. No va a haber espacio para calles. ¿Por qué? Porque van a haber 7 millones de árboles de un día para otro. Así es de impactante. ¿Sí? El bien contento va a estar Cifrido Reyes, porque como tiene la empresa de explotación de madera. ¿Qué pasaría? Y este ejercicio debe de ser un reto para nosotros. ¿Qué pasaría si mañana ustedes piensan en duplicarse? Dirigida y selectivamente. No tenemos que andar diciendo yo voy a evangelizar a 5 o como te mandaba, sino sencillamente vas a despertar la luz en otra persona. Inmediatamente, ¿qué pasaría en nosotros? El efecto de duplicación sería inagotable. Pero ¿qué tengo que entender yo? Que yo me conecto a la luz del Mesías, que es el Eterno, para llenar un vacío. Y en esto, ¿qué es lo que vamos a aprender? Todos nuestros problemas solo son los vacíos de la Matrix. Todos. ¿Por qué crearon la parte femenina? Para poder ser llenada.
¿Por qué crearon un pueblo? Porque el Eterno quiere tener su Shejinah. Por eso es que dice que la Shejinah es la parte femenina. Su pueblo es femenino y Él es el esposo que va a llenar a la iglesia. ¿Estamos? O sea que nosotros tenemos que asumir nuestro papel femenino. ¿Y qué es? Que nos llene su luz. ¿Cómo lo hago? Rompiendo el ego. Todo lo que existe en algún momento de su manifestación fue necesidad o oscuridad. Nosotros existimos porque tuvieron nuestros padres la necesidad de unirse. Fisiológicamente, ¿qué tuvieron ellos? Atracción, hormonas, aceleración de su sangre. Y se volvió un éxtasis. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Ahí está el bebé. Así que todo lo que existe manifestado tiene a la base un vacío femenino. ¿Qué significa eso? Que todas mis necesidades, o todos mis vacíos, o todas mis vasijas deben de ser llenadas por la luz. ¿Cuál? Por la parte de la matrix que yo voy a activar, o sea, el Mesías en mí. Mi energía masculina las va a llenar. Al encontrar su luz se manifiestan, debemos integrar la oscuridad. Esto se hace amando la oscuridad y verla como parte del proceso creativo o manifestativo. Es decir, aquí es donde les decía yo, ¿cómo vamos a romper el ego? Como el ego es mi limitante, pero yo entendí que soy luz, que soy matrix. Sí, pero yo todavía tengo cuerpo de muerte, fíjese. ¿Por qué? Mire pues, todavía no estoy libre de deuda. Todavía no estoy libre de enfermedad. Fíjese que todavía me siento triste y deprimido. ¿Qué tenés? Vasijas vacías. Pero si ya entendiste que rompiendo el ego, empezarás a llenar esas vasijas de aceite o de luz. ¿Y cómo se llenan? Una por una. No hay otra forma. Una por una. ¿Hasta qué? He pagado toda la deuda. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya llené toda mi oscuridad de luz. Y ya estoy conectado con la matriz. Y ya no me preocupa nada. Debo ver como parte del Eterno a lo que llamo problema o necesidad. Eso es algo que tenemos que hacer. Es su parte femenina que quedó soltera en la separación, porque todo es la alegoría del matrimonio. Entonces, ¿qué está pasando? Que toda mi necesidad es la parte femenina del Eterno que me ha puesto enfrente a mí para que yo la llene. Ahí empieza el proceso de manifestar, porque una vez yo llene esa oscuridad, ya lo manifesté. ¿Ok? Es su parte femenina con la que hay que casarse. Es decir, si yo tengo, yo le comentaba a Ivonne el ejemplo. Si yo tengo la necesidad, si yo debo $500,000, la gran deuda, $50,000 que debas, los debes. ¿Qué es eso? Tu parte femenina, tu oscuridad que hay que llenar. Y yo la quiero curar orando o cantando, doblando rodillas, ¿sí? Y empiezo a orar. Pero de repente viene Ricardo y me dice, Moisés, aquí tenés $100,000. ¿Qué pasó conmigo en ese momento? Se me fue mi problema. Yo ya vi mi vacío lleno y todavía tengo 50,000 más. ¿Para qué? Para seguir creando. Esto lo estoy poniendo como ejemplo, como ¿qué es el Eterno? La parte oscura, también es Él. Es un hueco que se te ha abierto para que tú lo llenes. Entonces, ¿cuál es la solución? Ver que se están uniendo. O sea, ¿cómo yo rompo el ego? El ego sería, ya estoy condenado para toda la vida.
¿Cuándo yo voy a terminar de pagar ese dinero? ¿Qué estoy haciendo? Ego, limitante. ¿Sí? Pero sí, veo cómo se une y cómo se llena ese vacío. Yo digo, la Matrix lo va a llenar. Confío. Y esto suena así, ¿verdad? Como confíe en el Señor. Esa es su prueba, decían dicen en ese lenguaje. Esa es una verdad. Pero si yo no entiendo que mi prueba es, yo tengo que romper y captar la luz para llenar eso. Porque si lo hago con conciencia separada, ¿qué voy a estar esperando? Al Ricardo que me lleve los $100,000 para poder pagar. Cuando lo que yo debo de ver es cómo lo estoy cubriendo, cómo estoy llenando la vasija. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? En mi meditación, ¿cómo rompo el ego? Viendo mi problema siendo llenado, solo contemplando. ¿Qué va a hacer mi cerebro en este caso? El que va al matrimonio. ¿Qué pasa con los que ya van al matrimonio, a la boda? Le invitaron a la boda así, que se besaron, el beso, el novio, y todo. ¡Ah! El cerebro solo es eso en la boda. ¿Sí? Mi cerebro solo va a ir a la boda, no existe todavía. Ahí está la deuda, ahí está todo lo que yo tengo que construir, ahí está el vacío. Yo llegué a la boda. ¿A dónde? En la gran Matrix. Entré en meditación, me veo como un cuerpo de luz, es todo lo que hemos aprendido, lleno, y a partir de mi centro me meto en él y estando ahí contemplo. Y ahí es donde entro en la meditación contemplativa, donde yo voy a ver cómo crecemos como comunidad, cómo nos duplicamos. ¿Qué estoy haciendo? Presenciando el matrimonio. Y yo solo que estoy haciendo, bravo, se besaron. Y después asisto, ¿qué? Al baby shower. Y después asisto, ¿a qué? Al Brit Milá o a la presentación. Y ahí voy, viendo cómo se desarrolla, ¿qué? Lo que yo creo. Pero eso estoy hablando a nivel contemplativo. Y inmediatamente, ¿qué hago? Un trabajo para ello, el movimiento, porque sin el movimiento eso no va a poder ser. Pero yo ya el movimiento lo hago confiado de que ya es. Yo ya lo vi, yo ya lo casé. Y eso es todo lo que realmente tendríamos que hacer. Ver, contemplar la boda de mis necesidades con la luz. Y eso es algo que ya estuvimos haciendo, pues proyectar y todo. Pero como la conciencia separada siempre nos invade. Debo contemplar y hacerme consciente que así se programa. Si no, no lo voy a lograr. O sea que lo muy sencillo es concientizarme de que soy el poderoso con la Matrix llenando esos espacios de luz. Contemplar es ver y verificar esa realidad en mi interior y chequear el progreso en mi realidad, que esa es la otra parte. O sea que yo tengo que hacer contemplar, verificar. ¿Verificar qué significa? Cada día lo voy a meditar una vez más. Una vez más. Yo lo hice la primera vez. Luego solo llego a visitar si el matrimonio está funcionando bien. Lo vuelvo a hacer. Esto porque la pregunta puede ser, ¿y cuántas veces necesito hacerlo? Va a ser una vez cada matrimonio. Pero después yo lo llevo a verificar. Y después lo verifico también en progreso en la realidad. Si las cosas me urgen, ahí sí ya tengo problemas. ¿Por qué? Nada de los matrimonios de esto puede ser de urgencia. Todo es programado, o sea que nada te puede resurgir. O sea, se puede cambiar la realidad en el momento, pero tienes que tener la conciencia y la fuerza de la Matrix. Si no, todo va a ser un progreso. Pero lo que hay que conseguir es que yo ya lo logré. Ya está hecho. Ya yo ya le llené. ¿Qué hago? Verificar mi progreso. Eso sería la focalización de fe.
¿Cómo lo debo de hacer? En paz, porque la ansiedad me vuelve a meter en el ego. ¿Y el ego qué es? Mi conciencia limitante. Si ya no lo veo en el día siguiente hecho, entonces voy a tener. La paz es imposible en la conciencia de ego. Solo se logra cuando se integra al todo. O sea que ahí tenemos que integrar nosotros nuestros problemas. Ellos son la parte oscura que voy a integrar a la luz. Recuerden bien, llenar cada uno sus vasijas. Yo creo que todos los que estamos aquí estuvimos en el ejercicio que hicimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué tiempo tenemos? 7:45, ¿de verdad? Pensé que había llegado a las 8. Bueno, la clase llega hasta ahí, pero quisiera que hiciéramos el ejercicio de vernos, rompiendo ese ego, o sea, volviendo al origen, ¿sí? Y posteriormente vamos a dar gracias. En este mismo momento vamos a dar gracias. Luego vamos a compartir el pan y una cebada. Quiero que se grabe lo que vamos a hacer. Por eso no te la detuve. Sé que si están listos, relájense. Y vamos a hacer el ejercicio de cómo vamos a contemplar. Como la iconografía que tenemos es la de la flor de la vida. Y no es que la tengamos, esa es la iconografía universal, ¿verdad? Así que cerramos nuestros ojos, cierren sus ojos, pónganse cómodos. Tomen una respiración agradable y profunda. Sacando por la boca lentamente. Una más. Tres. Lentamente. A partir de este momento respiran normal. Pero concientizan la luz en Tiferet, en el centro, en nuestro corazón. Y visualicen sin ningún esfuerzo, solo mírenla. Miren la flor de la vida. Cómo la luz los invade en todo su cuerpo. Cómo está el punto cero en medio de esa flor de la vida. Visualícenlo tranquila y relajadamente. Agradezcan a todo el universo el pertenecer a él y sentirse en el centro de esa flor de vida. Y en ese punto cero penetren, váyanse adentro de ese punto cero. Ahí mismo en Tiferet, entren. Visualicen su entorno una vez dentro y sientan y contemplen que son Ejad,
con el universo entero. Son como Moisés frente a la zarza, haciéndose uno con ese yo soy. Hoy es el día número 50 de este peregrinar, de este caminar de nosotros en el universo. Hoy es un jubileo. Hoy es Shavuot. Hoy se nos propone reconectar con la Gran Matrix. Nosotros no renunciamos a ser una unidad, no renunciamos a ese gran matrimonio con el universo. Somos tus hijos. Si hay un matrimonio que hacer, una vasija que llenar, aprovecha este momento. Nuestro amor y nuestro agradecimiento por pertenecer a esta unidad de la eternidad, la misma eternidad que han saboreado nuestros padres. Desde Abraham hasta Yeshua, que nos han mostrado este camino de retorno. Espíritu de gratitud por conocer la Torá,
su espíritu. Impregnado de la Matrix. Así abrimos este día 50. Renovamos. Rompemos nuestro ego. Contemplen por favor el que somos el Had, somos el Eterno. Soy. Lentamente regresen a su Tiferet con ese agradecimiento de pertenecer y ser un fractal del Eterno, de esta eternidad que nos contiene y la reflejamos. No más ego, somos Matrix. Somos la eternidad. La luz infinita está ahí. Tomen una respiración. Y lentamente pueden abrir sus ojos y empezar a sentir su cuerpo. Bueno, estamos. Vamos a dar gracias. Sobre estos dos grandes panes que presentamos esta noche de Shavuot. Ay, qué ricos. Vamos. Si gustan nos ponemos de pie, vamos. Vamos a dar gracias así con nuestros Tiferet unidos. Nuestros corazones vibran en unidad con la gran Matrix que nos dio origen. La eternidad a la cual pertenecemos. Compartimos estos panes entre nosotros. Como está escrito en la Torá, presentarán 2 panes como símbolo del fruto del trigo nuevo que hay en nosotros, tal cual semilla de trigo creceremos y daremos y sustentaremos toda nuestra existencia en este plano, porque estamos unidos a ti. Gracias, eternidad, gracias por permitirnos el Espíritu, la santificación del Espíritu, la creación del pan de cada día. Amén. Con toda gratitud. Así sea. Nunca faltará porque está en fuente de nosotros. Voy a partir mi pedacito. Ya de ahí de más si quieren ustedes. Yo creo que alcanza para todos. Lo hago así. Así. Porque lo arrancamos. Sí, ¿verdad? Bye. Paro la grabación. Sí, yo creo que la había parado, ¿no? No. Bueno.